A ver, mi hermano. Gracias, pastor. Ahí cabe lo que dice la Sagrada Escritura, hermano. Dios es lento para la ira y grande misericordia. Yo le quiero hacer una pregunta, pastor, de lo que decía parece que de lo que usted mencionaba del campeonato de fútbol, del campeonato, tal vez el Señor ahí está cometiendo una idolatría al fútbol, llegar a fútbol, no así. Y disculpen, hermano, si alguna vez que sí, pero yo no conocía la palabra. Como le comenté a usted, pastor, yo decía, si algún día yo muero en mi casa, estaba de que la camiseta del Barcelona y la Virgen de Baño, en ese entonces. Y les digo, en el año 90 Barcelona llegó por primera vez el equipo del Ecuador a la final, pero no quedó campeón. Pero ahí sí, Barcelona. Pero en el 90 y en 2017 llega a la semifinal y no se preocupa mucho. Lo ahí hay cristiano. Hay debilidad. Primero Dios y mi miércoles. Después Barcelona. Una pregunta, pastora. Aquí en Guaranda asistí a 2 velorios el viernes de ayer. Y de lo que se sabe, que son parientes, bueno, yo quise decir, la muerte ya sabemos de solo Dios sabe el día que tenemos que ir de este mundo. Pero ahí uno de los dos estamos tomados. ¿Tiene que ver eso? ¿Porque estás tomado, se muere o ya la muerte le llegó? Eso es lo que a mí me llama la atención. Ahora, si dejaba el trago, le dijo que moría. En términos generales, de lo que la Escritura dice, la paga del pecado es la muerte. Y esa sentencia está vigente. Desde que Adán pecó, todos sus descendientes están condenados a la muerte. Y nosotros también somos descendientes de Adán. Y también vamos camino a la tumba. La cuestión es que para nosotros la tumba no va a ser el final, porque hay alguien que venció la muerte y Él nos ha prometido dar vida eterna y nos ha prometido que después de la muerte nos va a dar un cuerpo inmortal, como un cuerpo de Él. Entonces ya estamos hablando de otra dimensión, pero en términos generales, la paga del pecado es la muerte. Ahora, la muerte entonces, desde Adán se ha enseñoreado de la humanidad. Solo Cristo vino transformar. Cristo venció la muerte y lo ha vencido de una manera total. Que la muerte siga presente es cierto, porque Dios es sabio. Porque Dios es sabio. Pero Él, a esa realidad de la muerte, ha venido y lo ha invadido con su vida, gracias a Dios. Entonces ahora nuestra muerte ya no es un cuco, no es nuestro fin, ni es el punto de nuestra condenación, sino al contrario. Es un aliado. Esa es la perspectiva que siempre tuvieron esos grandes héroes de la fe. Pero me amenaza con la muerte, yo no le temo que venga la muerte. Porque para mí, como Pablo, la muerte es una ganancia. Me hacen un favor, porque más temprano voy a estar en la misma presencia del Señor. Tremendo esa condición, ¿no? Hay pecados y pecados. La Biblia habla de que hay pecados de muerte. Y uno puede, con su pecado, acelerar el día de su muerte. ¿Ah? Uno puede acelerar el día de su muerte cuando se mete a la práctica del pecado. Vamos a poner algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de pecados que conducían a una muerte temprana, ¿no? Porque aún en el Antiguo Testamento tener una vida larga y llegar a cumplir 100, muchos años, era una bendición de Dios. Un castigo de Dios venía cuando uno moría temprano. Y hasta ahora puede verse así. A ver, en el Antiguo Testamento, ya hablando del pueblo de Israel,
¿qué pecados se condenaban con la muerte? Por apedreamiento, así inmediato. A ver, díganme, ¿qué pecados eran pecados de muerte? Adulterio. Si una persona, ahora el asunto es que, bueno, había casos en que los dos transgresores tenían que, en otros casos solo, la mujer y a veces solo, la mujer. En el tiempo de Jesús a la mujer lo cargaron, hay que apedrearla, ¿no? ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde está ese sinvergüenza también? Bueno. El adulterio se pagaba por muerte. Otro pecado que se pagaba por muerte. Los hijos que también eran insensatos y eran borrachos. Los hijos que eran tan rebeldes que atentaban contra la autoridad de sus padres. Otro pecado El también. incesto, pastor. Sí. Muchos pecados feos. El homicidio también es separado. La idolatría también es separada. La adivinación. La adivinación. también separada. Interesante que otro pecado que separaba también con la muerte era el no guardar el sábado. Porque era una señal de pacto en el Antiguo Testamento. ¿Sabe? Hay muchos pecados que llevan a la muerte. Y ahora también hay pecados que indudablemente llevan a la muerte. Y aunque no haya, a ver, nuestra legislación no condena con la muerte a ningún infiel. La solución en nuestra legislación, estamos hablando del siglo XXI, la legislación permite el divorcio. O sea, cuando hay infidelidad, su camino es el divorcio. También la Escritura, Jesús lo dijo, que la infidelidad es razón para que no se muera. Ya no es se va a divorciar. Pero aún así, hay personas que frente al acto de infidelidad no están muy dispuestos a compartir, digamos, su esposa con otra persona. El negocio del sicariato, mátalo. Y eso existe ahora. La infidelidad puede terminar en esos actos fatales. Especialmente en la costa ecuatoriana. Especialmente en la costa, en la sierra también. Así que sigue siendo un pecado que puede provocar la muerte de los que están involucrados. Porque es, bueno, los que han pasado por eso ustedes saben, ¿no? Y hay una ira, pero está llorando, ¿no? Y dice, lo mato porque lo mato. Sí, ahí era la muerte. Entonces, también ahora el acto de infidelidad puede llevar. El homicidio también puede llevar a la muerte. Porque la persona afectada dice, ¿cómo así? Usted mató a mi familiar, yo lo maté. Y ese asunto, digamos, por encima de la legislación, ahí está. Porque son pecados graves. Y otro pecado que puede llevar a la muerte es justamente el pecado de las adicciones. Muchos grandes artistas han muerto por sobredosis. Y muchos de nuestro pueblo, mueren por el alcoholismo. Así que ese es el resultado. Una muerte prematura por causa de la práctica del pecado. Ahí está. Pastor, disculpe, y ellos ya no tienen salvación. Si han muerto sin Cristo, ya no tienen salvación. Porque es muy lamentable estos días, yo como guarateño he escuchado que han perdido la vida en accidentes de tránsito, como te lo dice por el alcoholismo, y vidas jóvenes.
Es duro decirlo, pero la Escritura dice que el que muere sin Cristo está bajo condenación y puede morir bajo los efectos del alcohol, de las drogas o por cualquier situación, ¿no? Pero hay una gran diferencia con los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Ok, pero ahí hay mucha tela que cortar, porque cada uno dirá, aquí hay un caso, aquí hay otro caso, y en este caso, ¿qué podríamos hacer? Algunas de esas cosas, de esas preguntas, definitivamente van a quedar como preguntas y solo vamos a ver las respuestas allá en el cielo, porque solo Dios es sabio, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Sí. Pastor, otra pregunta también viene a colación. Cuando los padres de familia, más aún si son creyentes y están en la desobediencia, ¿pagan las consecuencias del pecado a sus hijos? Sí, sí, por supuesto. Porque eso es la palabra de Dios. Por supuesto. Y estoy observando que la palabra de Dios está vigente, está latente. Sí, miren. Muchas malas decisiones de nuestros padres o de los padres en general lo pagan los hijos. Porque esa es la constitución real de nuestra vida sobre la faz de la tierra. Mi padre, eso yo me enteré ya más de adulto, ¿no? Son dos hermanos. Y cuando ha muerto mi abuela, les ha dejado una casa. Y ahí estaban los dos hermanos como herederos. Y mi padre, cuando no conocía al Señor, se dedicó a chupar. El hermano de mi padre dijo, mira, hagamos algo. Tú tienes una parte de herencia aquí, yo tengo la mía. Pero yo no quiero que tú acabes tu plata. Dame tu parte, yo voy a hacerlo producir y te voy a dar. El negocio parecía bueno. Mi padre concedió. Pero resulta que a mi tío le fue mal. Hizo malos negocios. Y perdió todo. Y mi padre se quedó en la calle. Igual que mi tío. Los dos se quedaron en la calle por los errores que cometieron. ¿Y qué pasa? Sus hijos tienen que vivir en la pobreza porque ellos cometieron errores. ¿Qué pasa cuando una familia tiene un padre alcohólico? Los hijos tienen que mirar la violencia y esto y lo otro y quedan afectados por el pecado de sus padres. Cuando hay padres insensatos que en vez de presentar a sus hijos y ponerlos en las manos del Señor, lo ponen en manos de ídolos, los dedican a la idolatría. Los hijos ¿cierto? Eso funciona así. Un padre puede hacerle mucho daño a sus hijos o puede también hacerlo mucho bien. Y normalmente lo que pasa es que se repiten patrones, ¿no? Digamos, si alguien ha tenido un padre que ha sido mujeriego, utilicemos ese lenguaje muy nuestro, el hijo cada igual tiene la tendencia a repetir esos patrones. Los hijos de padres alcohólicos adquieren una tendencia a repetir esos modelos. Entonces, sí hay una consecuencia. Ahora, delante de Dios, Dios sí discrimina eso, ¿no es cierto? Y Dios dice, bueno, cada uno debe ser responsable de sus propios pecados. Pero entonces, cuando tomamos esa conciencia, llegamos al punto de que cuando una persona recibe a Jesucristo, esas tendencias
esos modelos pueden romperse por la acción y la presencia de Dios. Entonces pueden darse, digamos, nueva forma de conducirse. Y yo he escuchado y he visto como jóvenes que han sufrido en hogares que han sido afectados por el alcoholismo han dicho: yo no voy a repetir ese modelo, yo decido que no, yo voy a tratar diferente a mis hijos, yo nunca voy a tener nada que ver con el alcohol, yo voy a hacer de mi vida algo diferente. Y gracias a Dios lo han hecho. Y con esas decisiones también han traído bendición para sus hijos, han traído bendición para su hogar. Ahí está el punto de las decisiones, ¿no? Y ahí está el punto de la realidad de que el pecado tiene siempre consecuencias. Y esas consecuencias del pecado tienen diferentes dimensiones. El pecado tiene primero una afectación para nuestra relación con Dios. Segundo, tiene una afectación para nuestras relaciones con los demás. No hay pecados privados que diga, bueno, es mi pecado nomás y yo no. La gente se hace falsas ilusiones pensando que sus pecados solo tienen que ver con sí mismo, y eso no es así. Tiene que ver con el entorno en que vive. Un adolescente que quiera dedicarse al alcohol, dice, es mi vida, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Está afectando a su padre, a su madre, a sus hermanos. Nuestros pecados afectan nuestra relación con Dios, afectan nuestra relación con los demás y afectan nuestra propia relación con nosotros mismos. Que normalmente el pecado, cuando tomamos conciencia, nos hace sentir miserables. Y vivimos bajo el peso de la culpa, vivimos bajo el peso de la vergüenza, vivimos bajo el peso del temor. Esas son las consecuencias inmediatas de la práctica del pecado. Hay un peso en la conciencia del ser humano. Entonces, claro que sí, nuestra vida, así solititos, nuestra conducta, siempre va a afectar a los que están a nuestro alrededor. Va a afectar primero a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con los demás y a nuestra relación con nosotros mismos. Nadie puede decir que el pecado le va a afectar solo a él y que los demás no deben preocuparse por el pecado que ellos practican. Eso no es cierto. Eso es falso. Entonces, hermano, los pecados sí pueden llevar a una muerte eterna. Y por eso debemos evitar. Por eso, digamos que esa es una de las razones por las que deberíamos evitar. Cuando tomamos conciencia de los resultados que el pecado trae a la vida, deberíamos evitar. Pero si evitamos. Ahí es cuando necesitamos una transformación dentro del corazón. Y solo Dios lo puede dar. Porque a veces cuando vemos los resultados de los pecados en otros, nosotros decimos, bueno, yo no voy a seguir ese camino. No voy a seguir. Tiene la buena intención, pero no tiene el poder para cumplir. Bueno, por eso es que Juan Pueblo ya ha acuñado esa frase, ¿no? Camino al infierno está empedrado con las buenas intenciones. No se trata de buenas intenciones, se trata de buenas acciones. Ok, tenemos 2 minutitos más. Ok, cuando nosotros descubrimos que Dios es sabio, sabemos que no vamos a cuestionar las decisiones de Dios. Hay muchas cosas que Dios hace y permite. Y yo desconozco las razones, los motivos. Yo desconozco. Y siempre me voy a quedar con esa pregunta. Señor, ¿y por qué? Esto no entiendo. Yo no entiendo esto, Señor. Pero tú eres sabio. Y si tú lo has permitido, por alguna razón lo has permitido. Porque otras veces Dios interviene directamente.
y no permite. Por ejemplo, ustedes saben el caso de Abraham y Sara. Abraham tuvo la bendición, como algunos de nosotros, de casarse con una preciosa mujer. La verdad es que todas son preciosas. Sí. Solo que cada cual tiene su preferida. Sí, es así, ¿no es cierto? Pero ahí está Abraham, se casa con una, tenía relaciones con ella, o sea, era medio hermano. Sara debe haber sido una mujer. Y entonces cuando se acuerdan, él va a otro lugar y dice, pues aquí sí la cosa se va a poner fea. Si yo digo que tú eres mi esposa, me cortan la cabeza por quedarse contigo. Vamos a decir que eres mi hermana y yo me quité. Y mintió, Abraham mintió. Ahora, pastor, esa mentira, ¿cómo interpretar, pastor? Si Dios, o sea, no mentir. La manera de interpretar es que nosotros somos así. Tenemos nuestros temores y pensamos que nosotros tenemos maneras de resolverlo, y a veces creemos que la mentira es una de las maneras de poder evitar algunas consecuencias negativas. Nos falta ahí todavía por creer en Dios. Claro. Por eso no dudamos. Por eso dudamos. Sí, Señor. Y bueno, ustedes conocen la historia. Y entonces alguien dijo, tráeme a esa mujer, está bien bonita. Y lo querían tomar. Y Dios dijo, esto no va a suceder. Y la desgracia vino a esta familia que quería. Y el otro se da cuenta, gracias a Dios se da cuenta. Porque si no hubiera marcado calavera cuando Dios actúa. No actúa en vano. Y más adelante se repite con Rebeca también, ¿no? Sí, se repitemos por todos. Aprendemos mucho de nuestros padres. Los padres dan ejemplo. Los hijos no siguen solo lo que los padres dicen con su boca. Los hijos normalmente hacen lo que ven hacer a sus padres. Esa es la tendencia, ¿no? Pero bueno, Dios interviene. Eso no sucede. Siempre Interviene. Y uno dice, oh, qué lindo, gracias a Dios. Dios interviene para evitar un pecado. ¿Y qué pasa cuando Dios no interviene y el pecado se consume? Y cuestionamos a Dios. El problema es que cuestionamos a Dios. ¿Saben qué? Pensamos. Cuestionamos a Dios. Y nosotros pensamos que Dios tiene la culpa cuando la culpa es nuestra. Nosotros tenemos. Y tenemos que aprender que nuestros pecados tienen consecuencias y no decirle a Dios, mira, tú tienes la culpa. Y desde la creación tenemos esa mala tendencia, ¿no? ¿Qué pasó a Adán? La mujer que me diste. O sea, que tú tienes la culpa. Tú me diste esa mujer. Me hubieras dado otra y a lo mejor Estábamos bien. La historia podría ser diferente. Pastor, tengo una inquietud aquí en el texto bíblico que hemos leído de Job 28 en adelante, particularmente, pastor, el versículo 22 donde dice, el Abadón y la muerte dijeron. ¿Qué significa Abadón? ¿Es sinónimo tal vez del infierno? Bueno, no, Abadón es sinónimo del lugar de los muertos. Normalmente es el lugar, no necesariamente el Hades también es el lugar de los muertos. Hay otros sinónimos para la próxima, porque hay tanto en griego como en hebreo hay palabras para identificar no solo el lugar de los muertos en general, pero el infierno en particular y el cielo en particular. ¿Okay? No estoy seguro si esa palabra Abadón tiene que ver directamente con el infierno, el lugar,
de castigo o tiene que ver simplemente con el lugar de los muertos. ¿Okay? El tiempo se nos fue.